Bien, ahora vamos a conversar con el doctor Fernando Neira y vamos a preguntarle por qué muchas personas que se hacen una cirugía plástica para verse más bonitos o para respirar mejor, por qué a veces no resultan, no se alcanzan eh, las proyecciones que algunos tenemos. Vamos a preguntarle eso al doctor Fernando Neira, cirujano plástico. La pregunta es, ¿por qué fracasa una rinoplastia primaria? Fernando, todo el Perú te escucha. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, la cirugía plástica de nariz es una cirugía muy frecuentemente solicitada en los consultorios y en las clínicas de cirugía plástica. En nuestra clínica, en Clínica Binomium, ocupa uno de los primeros lugares en la frecuencia de los pacientes que se operan. Tenemos una tasa de éxito muy buena y una experiencia larga de muchos años, lo cual nos ha hecho esta pregunta reflexionar muchísimo en relación a por qué fracasa una cirugía primaria. Una cirugía primaria es aquella que se hace por primera vez un paciente, no segunda ni tercera, sino la primera. Debería ser entonces un paciente con tejidos sanos, con tejidos no manipulados, mucho más fácil de operar. Es verdad, debería ser así. Pero en algunos casos los resultados no son lo que esperan el paciente. Y esto está en las estadísticas de todos los estudios clínicos a nivel mundial entre un 5 a un 10%. Significa que así sea el cirujano plástico muy experimentado, puede correr el riesgo de que su cirugía no colme las expectativas del paciente o que haya algún fallo o error. Básicamente, la cirugía de nariz fracasa debido a tres factores dependientes de lo siguiente. El primero, dependiente del médico, del cirujano plástico o el cirujano reconstructivo, ya que no realiza una buena o adecuada planificación o no tiene la destreza o pericia para poder obtener resultados como los que vemos en pantalla. El segundo factor es ya intrínseco del paciente, ya que hay pacientes que tienen problemas muy serios, fracturas o secuelas de enfermedades que hacen que su nariz esté deforme, o de repente piel gruesa o tejidos demasiado débiles que harán finalmente la técnica quirúrgica muy difícil para lograr buenos resultados. Y el tercero, que ya es tal vez el de menor importancia, es el debido a problemas en la infraestructura y equipamiento de la clínica o sala de operaciones en la cual se opera el paciente. Entonces, si vamos al problema de la planificación, quiero mencionar que es importantísimo que usted, como paciente que va a ser sometido a una rinoplastia primaria, verifique primero la experiencia del cirujano y los resultados de él, los antecedentes y sobre todo las referencias. Es en esta época de redes sociales y de acceso a internet muy sencillo lograr esto. Pueden ir al colegio médico, verificar si efectivamente es un cirujano plástico certificado. Pueden entrar a redes sociales también e informarse un poco más sobre el médico y también preguntar a otros pacientes que se hayan operado con este cirujano. Cuando el cirujano plástico accede a la consulta a resolver los problemas o las inquietudes del paciente, es ya algo muy, muy importante. Es por ello que el paciente debe mencionar, explicarle al cirujano todas sus inquietudes, todas sus dudas, para que el médico pueda tener una idea de qué es lo que el paciente requiere. Por último está el poder planificar la cirugía a través, en mi clínica lo hacemos, a través de una simulación en computadora, en programas con los cuales podemos ir a un avance o una simulación con la cual el paciente podría ya tener un alcance de lo que va a significar su cirugía a futuro. Si tenemos una nariz muy grande, con una jiba dorsal muy alta, o una nariz como vemos en las fotos, con hundimientos o deformidades,
el médico va a poder planificar adecuadamente su técnica operatoria. Cuando tenemos casos simples, sencillos, la técnica operatoria también es simple y sencilla. Cuando tenemos casos serios, severos, con grandes deformidades, las técnicas son mucho más complejas. La técnica de estructuración nos favorece en ese aspecto para poder lograr grandes resultados, grandes cambios en la nariz como los que vemos en las fotografías que presentamos. Y cuando necesitamos, incluso empleamos cartílago costal, que es una técnica no sencilla, es un poco difícil de realizar la extracción del cartílago costal, pero que puede conseguir resultados como los que ven en pantalla. Grandes cambios favorables, sobre todo en pacientes que han sido sometidos a otras intervenciones o han tenido accidentes y su nariz no cubre, digamos, los resultados no cubren las expectativas del paciente. Así que la planificación es importante, evaluar el grosor de la piel, evaluar si existen asimetrías en las fosas nasales, si hay una desviación del septum o tabique nasal, si hay problemas de hipertrofia de cornetes que no permitan respirar bien al paciente. Son cosas que en la consulta el médico va a poder indagar y va a poder obtener como resultado una buena planificación para poder realizar una cirugía exitosa y esta no fracase ante la primera intervención. En las fotos vemos, por ejemplo, como pacientes con grandes deformidades logran grandes resultados, pero esto se debió a una planificación exhausta, a una planificación exhaustiva, en la cual puedo decir que tenemos en nuestra clínica una amplia experiencia y por lo tanto vamos a ofrecer a nuestros pacientes los mejores resultados. Una vez que el médico, el cirujano plástico, hace una planificación, pues va a depender mucho del lugar, de la clínica y los equipamientos médicos que posee esta clínica para poderle brindar seguridad al paciente. Ha habido algunas veces en cirugías de nariz en las cuales ocurre una emergencia intraoperatoria, por ejemplo, un sangrado, una perforación del tabique, de repente una alteración no vista en la tomografía o en los exámenes que aparece ya durante la intervención y en la cual, si no tenemos el equipamiento apropiado, va a ser difícil poder resolverla. El instrumental es importantísimo y sobre todo tener dentro de sala de operaciones todo lo que nos pide la normativa del Ministerio de Salud. Un buen equipamiento médico, una mesa de operaciones, una adecuada luz y sobre todo los equipos de resucitación o ventiladores que puedan resolver cualquier tipo de problema o emergencia. Entonces, nuevamente les digo, si tenemos un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica de nariz, debe primero verificar que su médico haga un adecuado plan quirúrgico previo a su intervención, que el paciente también se evalúe y tenga todos sus exámenes prequirúrgicos bien dentro de los valores normales para que no ocurra una complicación intraoperatoria y que en la clínica, en la sala de operaciones, tengamos todos los elementos que pueden brindar seguridad y tranquilidad a nuestros pacientes. Esos son los 3 criterios importantísimos para que la cirugía sea exitosa. Bien, entonces ahí saben ustedes, es muy importante que ustedes ingresen a la página del Colegio Médico y se aseguren que el que los va a operar es un médico cirujano plástico debidamente colegiado e incluso ahí están su currículum y todas esas cosas. Eso es muy importante, ¿ok? En este caso el doctor Fernando Neira obviamente está oleado y sacramentado y con él en su clínica se puede confiar plenamente. Ahora la pregunta es, ¿dónde ubicamos al doctor Fernando Neira? Bueno, nos ubican en la clínica Binomio, que no es mi propia clínica, en la avenida Benavides 3837, en nuestras redes sociales como Clínica Binomio y doctor Fernando Neira, y a los teléfonos que aparecen en pantalla, 90 16 25 191 975 0287.